4:58 de la mañana del 18 de octubre del 2022. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Cuadritos Negros de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos estudiando primer libro de Samuel, capítulo 2. Hoy es el Hoy es el video número 3. Mi hermana Gladiver, gracias por dignarse a prender la cámara, muy amable. Sea bienvenida, muy buenos días. A la hermana Surley en México también se dignó, se tomó la molestia, gloria al Señor, de prender la cámara. ¿Quién más nos va a acompañar hoy aquí? ¿Y quién se va a echar a dormir ahí mientras escucha, sí o no? Ahí, tranquilito. Bueno, vamos a comenzar. Gloria a Jesús de Nazaret. Estamos en un tema espectacular. Estamos, sobre todo hoy, vamos a comprender mucho el por qué los judíos perdieron el privilegio de ser los sacerdotes y mediadores en la tierra para poder servir al Señor como pueblo. Hoy vamos a aprender ciertas cositas. De todas maneras, Dios bendiga a Israel, ¿ok? Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor Jesús. Ok. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana estudio del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Una vez más nos reunimos aquí para leer, estudiar, investigar, aprender. Gloria al Señor Jesús. Y me gustaría rogarle e implorarle a toda la escuela que prenda la cámara si es tan amable. Les pido el favor, si son tan gentiles, Biblia en mano. Vamos estudiando y escribiendo, gloria al Señor. ¿Por qué no prenden la cámara? Solamente bueno, yo sé que Juliet no puede prenderla. Creo que Ludari tampoco puede prenderla, ¿o sí? Marlecita, Manuel, ¿están ahí? Alicia, Marta. No, estoy aquí, sino que estoy haciendo cositas. Bueno, ok. Enseñando unas matitas que ayer no las regué. Bueno, mis amados hermanos, estamos en el capítulo 2. Hoy es el tercer video de segundo libro de Samuel. Y hoy voy a ponerle un título a este video. Le voy a poner el título de Judeocristianos, así le voy a colocar, porque vamos a aprender algo hoy importantísimo de doctrina y sobre todo cómo poder hablar con los judíos. Hace unos años atrás, como unos 15, 20 años atrás, todavía no se había dado a conocer muy bien ese movimiento que hoy sí sabemos de ese movimiento, que se llaman los judíos mesiánicos, así se llama, judíos mesiánicos. Y es un movimiento que se está tomando muchas iglesias hoy, por eso estamos encontrando iglesias que están celebrando el Shabbat, iglesias que están celebrando el Hanukkah, diferentes ritos según los judíos.
Ahora vemos en las iglesias que tienen el chofar, ¿sí? Que hay unos disque profetas que tienen el chofar y suenan el chofar, que es un cuerno largo de un macho cabrío. Eso parece una trompeta, es muy bonito. Ahora ustedes ven que hay pastores que oran con el manto, personas que se están colocando la kipá. Hay pastores cristianos que están empezando a orar en hebreo porque el hebreo es dizque el idioma de Dios. ¿Cómo la ve? Y un poco de cosas que estamos dándonos cuenta que no son ciertas. Y hoy vamos a admirar a través de la Biblia cuál es ese problema con los judíos mesiánicos. Hace 20 años, cuando no se sabía de esto, recuerdo que me invitaron a asistir, a predicar, a cantar a un campamento. Allá conocí a un pastor de La Guajira. Era como caleño, me parece, y él estaba pastoreando en La Guajira. Me llamó la atención que este pastor, muy letrado, hablaba muy bien de hebreo, sabía bastante y tenía su grupo muy consolidado. Recuerdo que todo el mundo durmiendo y ellos a las 4 de la mañana estaban con su grupo en el campamento, en el retiro espiritual, haciendo su devocional. Y un día hablando con él, el Espíritu Santo me llevó a aprender acerca de este tema de los judeomesiánicos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los judeomesiánicos son un movimiento que está judaizando al pueblo cristiano. Vamos a mirar un momentico aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Terminamos ayer, habíamos terminado la clase pasada, habíamos leído todo el capítulo, pero tenemos que profundizar un poquito más en este capítulo. ¿Por qué? Porque nótese que el versículo 27 dice, alguien que lea primero de Samuel 27, del 1 primero de Samuel capítulo 2, versículo 27 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Dale. 27 del capítulo 2 de primera de Samuel, dice así. Y vino un varón de Dios a él y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te seré por señal
Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finnes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ok, muchas gracias, mi hermana Marley. Bueno, aquí hay una promesa, aquí hay unas profecías y hay unas promesas que se van a cumplir a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, y yo quiero que usted vea que hay varios versículos que dicen que yo voy a cortar tu brazo, voy a cortar tu casa, pero también dice la casa de tu padre. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, de aquí en adelante vamos a ver cómo Dios le dice, por ejemplo, a Salomón: voy a cortar de tu brazo el reino, pero a la casa de tu padre va a seguir siendo firme. O sea, el castigo iba solo para Salomón. Aquí no. Aquí el castigo es para Elí, que es el sumo sacerdote, y también para la casa del padre. ¿Cuál es el padre de Elí? O cuál es, no el padre, porque en esa época se le decía hijo de este, hijo de aquel, y se llegaban hasta 7, 10, 15, 20 generaciones. Está hablando del primer sumo sacerdote, Aarón. Entonces voy a cortar de ti, y de ti el sacerdocio y de la casa de Aarón. Bueno, acontece, mis amados hermanos, que hay un movimiento muy fuerte mezclándose en las iglesias cristianas que se les conoce como los judeomesiánicos. Ellos son judíos, verdaderos judíos, descendientes de Israel, descendientes de la tribu de Israel, de Judá, pero que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como el Mashiach. Eso, iniciando por ahí, ya es un milagro muy grande. Esos judeos mesiánicos se han infiltrado en el cristianismo. ¿Para qué? Para tomar al cristianismo y llevarlo a los ritos y tradiciones de Israel. Vamos a leer un momentico Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos 15, versículo 1 y 2. Hechos 15. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Sí, señora. Entonces, algunos que vendrían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículos 5 y 6, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ok, muy bien. Nótese lo siguiente. Después de que Jesús muere,
comisiona a los apóstoles a llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Comienza en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 1 y 2 de Hechos, comienza a crecer la iglesia. Capítulo 8 de Hechos comienza la persecución de la iglesia hasta el punto que todos los cristianos de Jerusalén, que eran unos 8,000 aproximadamente, les tocó huir. Solo se quedaron los 11 apóstoles ahí. Después viene la conversión de Pablo, ¿verdad? Ahora viene en el capítulo 15 el concilio, ¿sí? El concilio de Jerusalén. Este concilio de Jerusalén es aproximadamente, déjenme mirar un momentico un dato aquí que yo tengo en el 8. En el capítulo 8, para el que quiera, para el que desee, puede colocarle mínimo 17 años antes de Gálatas 2, la conversión de Pablo. O sea, Hechos 8 es 17 años antes de la conversión de Pablo, y el capítulo 9, Pablo se convierte. En el capítulo 15 ya han pasado casi 2 décadas y la iglesia cristiana nunca había tenido un concilio. El primer concilio, ¿por qué fue? Porque apareció una gente de Israel, de la secta de los fariseos, diciéndoles que deben cumplir con ciertos ritos de Moisés para poder alcanzar la salvación. Por eso usted se da cuenta que Pablo escribe Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pedro también escribe, el hermano de Jesús escribe, y todos van escribiendo lo mismo. ¿Qué cosa? Que no se necesita volver al judaísmo, que usted no necesita el shofar. A mí me llama la atención, y le hago un llamado a todos esos pastores, si me llega a escuchar alguno, que piensan y creen que si se ponen el manto y el velo es mucho más sagrado y está consagrado, o si se ponen una túnica es más sagrado. Yo conozco profetas que están llegando a las iglesias y tienen que primero sonar el shofar y le dan una especie de misticismo a la reunión. Nosotros no necesitamos de eso. Ya estamos completos en Jesucristo. Hace unos años atrás, que le vengo contando, este pastor que empieza a hablarle a la congregación en ese retiro espiritual de 4 o 5 días, y me doy cuenta que él tiene un espíritu diferente. Esto fue hace unos 15 años, donde yo pues no tengo idea de esto, porque hoy sí podemos hablar de esto a ciencia cierta, porque ya las cartas se han destapado, perdónenme la expresión. Pero en esa época uno no sabía de eso. Hace 15 años, digámoslo, la internet no estaba tan avanzada como ahora. Pero sí me di cuenta que el espíritu de él era diferente. Recuerdo que estaba la iglesia cantando en la noche, a él le tocaba predicar, y antes de que comenzaran la alabanza, yo estaba con él sentado y empezamos a hablar de la palabra. Y me di cuenta y le pregunté, ¿ustedes tienen pastor o alguien que sea judío? Me dijo, claro, yo vengo de los judíos mesiánicos. Y a mí el Espíritu Santo enseguida me dijo, proscuneo, recuerdo esa palabra, la mujer samaritana, la mujer samaritana, sí, en Juan capítulo 4, he aquí los verdaderos proscuneadores proscunearán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales proscuneadores el Padre busca que proscuneen. Dios es espíritu, y los que proscunean en espíritu y en verdad es necesario que le proscuneen. Y cuando me llevó ese versículo, yo le dije, ¿y tú proscuneas? Muchas personas en este instante me dirán, ¿qué es eso? Es la palabra real griega para adorar.
Y él me dijo enseguida, no, nosotros no proscuneamos. Présteme atención. ¿Qué es proscunear? Los judíos y los testigos de Jehová, sobre todo los testigos de Jehová, de sus Biblias sacaron la palabra proscuneo en el Nuevo Testamento. Porque la palabra proscuneo significa postrarse, humillarse, oído a esto, en adoración. Hasta ahí va todo muy bien. ¿Cuántos de los presentes se postran, se humillan en adoración? ¿Alguno? A ver, de los que están aquí en la clase, ¿sí se postran, sí se humillan o no? ¿Verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Y por qué la palabra proscuneo choca tanto? Por eso yo cuando le pregunto a él, no le pregunto en castellano, le pregunto en griego. ¿Usted proscunea? Él me dice, no. La palabra proscunear no está ligada a adorar y a humillarse a Dios. La palabra proscunear está ligada a humillarse delante de un ser humano, de una persona. Y cuando yo le digo a él, ¿usted proscunea? Él me dice, no, yo no me le arrodillo ante ninguna persona. Y yo le dije, entonces usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos sí nos arrodillamos ante una persona, ante aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Los judeos mesiánicos son igualitos a nosotros. Los judeomesiánicos hacen las cosas y enseñan como nosotros enseñamos, pero ellos jamás se le van a arrodillar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judeomesiánicos creen que Jesús es el Mashiach. Ellos lo creen, pero ellos no creen que Jesús sea Dios y merezca adoración. ¿Me estoy haciendo entender? Juliet, Manuel, Luzdari, Alicia, Martica, ¿están por ahí? Ramoncho. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Sí, señor, aquí estamos. Amén. ¿Me estoy haciendo entender la diferencia? Cuando a mí el Espíritu Santo me dice proscuneo, me está diciendo a mí que él sí cree en Jesucristo como el Mashiach, mas no lo adora. Y el problema es que nosotros debemos entender que el Padre cogió toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder y se lo entregó a su Hijo. Cuando la Biblia dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, o sea, usted me quiere adorar, dice el Padre, ¿me quiere adorar? Sí, entonces adore a mi Hijo. Porque eso es lo que no hemos comprendido, que como el ser humano, por cuestión de pecado, está apartado de la gloria del Padre, Él pone a su Hijo en la mitad para que a través del Hijo nosotros podamos llegar al Padre Celestial. El Hijo es el sumo sacerdote, el Hijo es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, cuando aparecen esos judíos que quieren, perdónenme la redundancia, judaizar a la iglesia, usted debe llevarlos a este capítulo, segundo capítulo del primer libro de Samuel. Vamos despacio porque esto es pesado, Ladibet, cuéntame por allá cómo están. ¿Alguna pregunta? Por si acaso. Con confianza. ¿No? Todo bien, ¿Seguro? pues. Esto es pesado. Debemos ir despacito. Debemos ir entendiendo cómo son las cosas. ¿Por qué? Marle, levantaste la mano. Sí, señor. Mi hermano, busqué
concordancia electrónica y esa palabra no está en la Biblia. ¿Cuál? Proscuneo. Marle, la palabra proscuneo es una palabra griega que se tradujo a adorar. He aquí los verdaderos proscuneadores, o sea, he aquí los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces es en griego. No la vas a encontrar en griego porque tu Biblia es castellano. Si tu Biblia tuvieras una Biblia de transliteración, entonces te lo mandaría al griego original. ¿Me hago entender, Marley? Ah, ya, ¿Listo? porque tú me dijiste que los verdaderos proscunadores lo adorarán al Padre, y le dije, anda, pues si ese versículo no está en la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 23-24, lo estoy mezclando entre castellano. Lo que pasa es, mire, cuando yo les digo a ustedes adorador, todos ustedes van a decir lo mismo. Ah, sí, adoramos a Dios. Pero la palabra proscuneo no es simplemente adorar a Dios, no. Es adorar a una persona como a Dios. Y ese es Jesucristo. Por eso es que los judeo-mesiánicos, la única manera en que tú te des cuenta si ellos son judeo-mesiánicos, es decirle, venga para acá, arrodíllese conmigo y vamos a adorar a Jesucristo. Ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque los judeo-mesiánicos sí aceptan a Jesucristo como Mashiach, como el libertador, como el salvador, como el que le va a traer la redención a Israel, mas no lo aceptan como Dios hecho carne. ¿Me estoy haciendo entender? Y si usted desliga a Jesucristo de la divinidad, entonces Dios es el único que nos puede salvar y redimir los pecados. Si Jesús no es Dios, entonces seguimos en pecado. Él es el único que puede vencer la muerte. Si Jesús no es Dios, seguimos en pecado. Él es el único que su sangre es perfecta para limpiar los pecados, porque no tiene pecado, porque no viene de la semilla de un hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ¿cuál es el problema? Que aquí en primer libro de Samuel, capítulo 2, nosotros debemos analizar que Dios le está diciendo a Elí, voy a cortar tu brazo, tu casa, pero también voy a cortar la casa de tu padre. O sea, le está diciendo que llegará el tiempo en que el sacerdocio arónico va a desaparecer. ¿Me estoy haciendo entender eso hasta ahí? El sacerdocio arónico se va a acabar. Versículo 28. Versículo 27. Vino un varón de Dios, Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Ahí está empezando a hablar de Moisés, de Aarón, que son de la tribu de Leví. Yo le escogí por mí sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Me estoy haciendo entender? Le está diciendo, ojo, la palabra sacerdote significa el que sacrifica en lugar de otro. Mucha atención. Muchas iglesias cometen, o muchos cristianos cometen el error hoy de creer que ese sacerdocio antiguo sigue vigente. Entonces, hermano David, ¿puede venir a mi casa a orarla? ¿Cómo? Sí, hermano, es que usted es el ungido, el siervo de Dios. ¿Puede venir a orar a mi marido, orar a mi hijo, a mi hija? Eso es sacerdocio arónico. Ya eso no existe. La unción, aquí los ungidos, el único ungido real es Jesucristo. Y Él nos ungió con su Espíritu Santo.
Ya tenemos el Espíritu Santo, usted no necesita que otro lo ore. La Biblia no dice que otro lo ore, la Biblia dice, búsquense y oren juntos. Bueno, si está enfermo ya es otra cosa, porque es que enfermo no se puede levantar ni hablar. Entonces que los ancianos oren por él, dice Santiago. Pero la Biblia enseña que debemos ponernos de acuerdo y orar por una petición juntos. No es que usted ponga a orar a otras personas. Ese sacerdocio, versículo 28, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Ese es el sacerdote del pacto antiguo. Ahora, quiero que lean conmigo, alguien por favor que lea el versículo 35 y 36, por favor. ¿Quién lo puede leer? Oh, Señor. ¿Qué dice? Lo leo. Sí, señora. Bueno, 35 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere Hasta ahí. pegado. Ya, nada más el Sí, dejémoslo ahí y ahorita explicamos el otro. El versículo 35 es una profecía que, como él le viene diciendo en el versículo 31, he aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Ahora, aquí está profetizando en el versículo 35 a un sacerdote fiel que sí va a hacer las cosas como él dice que hay que hacerlas. Porque si ustedes logran ver unos versículos más atrás, ustedes logran ver en el versículo 12 que comienza el pecado de los hijos de Elí, ¿verdad? Y en el versículo 16 dice, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero, después toma tanto como quiera, el criado o los hijos de Elí, o sus criados por orden de los hijos de Elí, decían, no, dámela ahora mismo, si no la voy a tomar por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces debemos darnos cuenta, por ejemplo, que versículo 11, el Cana se volvió a Ramá y el niño ministraba Samuel delante de Jehová, y los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Además se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo fornicando. Dios le dice, voy a cortar todo lo tuyo de la casa de tu padre y me voy a suscitar, o sea, voy a buscarme a un sacerdote verdadero. ¿Quién me puede decir cuál es ese sacerdote que dice el versículo 35? ¿Quién es ese sacerdote fiel que hace conforme al corazón y al alma de él? El Hijo Jesús. ¿Cuál? Su Hijo Jesús. Y si yo le digo a usted que es Samuel, ¿usted qué me diría? Porque los judíos le van a decir a usted, como es profético este versículo, está hablando del Mesías, del Hijo de Dios, Jesús. pero un judío te diría a ti que no,
porque precisamente versículos atrás dice que Samuel andaba ungido y si se vestía. Madre, ¿vas a hablar? Pero no dijo que era para siempre. Ah, esa es la respuesta. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Que Samuel, vamos a ver más adelante, los hijos de Samuel se torcieron y hasta ahí llegó la casa de Samuel, no siguió nadie más. Entonces, cuando un judío me diga a mí, no, usted se equivoca porque ahí está hablando de Samuel, yo le digo enseguida que la casa de Samuel no fue firme. La casa de Samuel ni siquiera después de él siguió, no hubo ni casa para decirle eso. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos aprendiendo estas cositas, estos secretos para poder predicarle a los judíos mesiánicos y tener una respuesta doctrinal. Lizeth Gutiérrez, levantaste la mano. Lizeth. Sí, buenos días. Oye, no entiendo la parte donde dice que y él andará delante de mi ungido. No, delante de mi ungido. No delante de mi ungido. ¿Sí? Sino que él andará. No, disculpe, pero la M no lleva tilde, no dice de mí, sino de mi ungido. Madre mía, ahí está buena esa. Lo que puede suceder ahí es que la Real Academia de la Lengua quitó la obligación de poner tildes en monosílabos. Palabras de una sola sílaba. Sí. Perdón, déjame la cita porque no estoy leyéndola. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Está interesante esto, ¿sí? Está interesante esto que acaba de decir Lizeth, pero realmente el texto está diciendo que va a caminar delante de él ungido porque Elí no camina ungido ni bien vestido, ni los hijos de Elí caminan ungidos ni bien vestidos. ¿Me estoy haciendo entender? Es más, hasta este instante, en la revelación que se ha dado del Señor, todavía no se ha manifestado que va a estar el ungido realmente o se habla así. Vladimir, levantaste la mano. Me quedó la duda y unos versículos atrás, en el 28, dice, y yo le escogí por mi sacerdote, o sea, por mi sacerdote sin tilde, entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar sin tilde y quemase incienso y llevase por delante de mí. O sea, cuando se hace referencia a él, sí, él tiene tilde. Sí, miren, el primer mí, yo le escogí por mi sacerdote. Ese mí es de él, por mí, no. Bueno, esto está buenísimo. Le cuento que aquí hay que mirar y analizar muy bien la gramática, ¿cierto? ¿Quién tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra versión a la mano? Surley, ¿tienes otra versión a la mano? ¿Qué dice? A ver, déjala buscar. Dice así. ¿Cuál leo? ¿El 35? Sí, el 35. Dice. Primera de Samuel, ¿verdad? Primero de Samuel, recuérdenlo siempre. Capítulo 2, versículo 35. Haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido. Está interesante eso. ¿Qué dices, Vladimir? O sea, bajo la mirada de otra persona. Sí, está interesante eso. Lo que pasa, bueno, esto vamos a tener que buscarlo
porque ahí sí está hablando que va a estar delante del ungido de él, pero es que aquí tengo un problema, y es que hasta este momento, la manera de hablar no ha sido todavía con Israel en plural, siempre ha sido en singular. Está hablando del Señor, nosotros sabemos que es el Señor Jesús el que guía a Israel y siempre le está hablando y le está hablando. Ahí sí me tocaría mirar, pero bueno, vamos a ponerlo de tarea, vamos a buscar otras versiones. Lo que sí tenemos que mirar es que lo ungido o de quien está hablando no va a ser de Samuel, sino que él se va a suscitar un sacerdote, o podríamos hablar un poquito también de Samuel, ¿no? Porque Samuel sí camina. Lo importante del texto es que hasta aquí es donde va a llegar el sacerdocio arónico. Ya está la profecía de que Dios va a cortar el sacerdocio arónico. Hoy día ya no tenemos ese sacerdocio arónico, por eso las personas que quieren ponerse túnicas, mantos sagrados, un chofar, que quieren hacer oraciones en hebreo porque así se hacían, se está equivocando porque lo está haciendo bajo el pacto antiguo. Y aquí dice el texto claramente que esa casa va a ser cortada y que un día el que hubiere, versículo 36, quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante, dice, el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de esa persona que él va a escoger, ese sacerdote, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Por qué? Porque recuerden que los levitas vivían del ministerio. Entonces va a llegar el punto donde van a mendigar para poder vivir y le van a decir, venga, póngame a trabajar. O sea, lo que está profetizando es que ya el ministerio se iba a corromper hasta tal punto que la gente iba a empezar a trabajar en él y a recibir ganancia. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ahora, hasta ahí usted puede hablar con judíos. Recuerde que cuando usted habla con judíos, recomendable no usar el Nuevo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, entonces lo van a echar abajo. ¿Quién levantó la mano? Hay varios que tienen la mano levantada. Yo. Dígame, madre. No sé, no dice la palabra en el Nuevo Testamento que los cristianos del pueblo de Dios son sacerdotes. Sí. Nosotros somos sacerdotes, pero ya no para sacrificar por otro, sino para hacer sacrificios espirituales, dice segunda de Pedro. Vamos a buscar un momentico. Pedro, que es el que dice que sois nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso está en el capítulo 1, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo lee? Sí, buenos días. El primero que lo encuentre, por favor, léalo. A ver, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué versión es esa?
Católica. Ah, interesante, ¿no? Porque ya utilizó un término que nosotros no utilizamos, una raza. La palabra raza es un término de la evolución y Dios no hizo razas, no está la raza negra, la raza blanca, eso no existe. Realmente Él hizo personas, solo que a unos les ha dado más el sol y a los otros no. Por ejemplo, recuerden, los asiáticos tienen los ojos rasgados, ¿cierto? Es porque durante miles de años sus antepasados vivieron en el frío, vivieron en el Polo Norte, y allá usted no puede andar como con nosotros, así con los ojos abiertos, sino le toca así por el viento, por la nieve y esas cosas, tienen que andar así se acostumbraron, por eso ellos no tienen párpados. Los negros no son negros porque sean menos que los blancos, los negros son negros porque durante toda su existencia sus antepasados vivieron más a la intemperie y al sol, y el cuerpo creó o segregó, se me olvidó el nombre de melanina, sí. La melanina. Y la melanina hace que se oscurezca la piel para protegerla. La melanina hace que el sol hace que el cabello se vuelva más tupidito para cuidar la cabeza. Mientras que los vikingos, que no viven ni mucho en el frío ni mucho en el calor, ellos entonces se criaron sin que les diera el sol, por eso tienen ojos azules y el cabello les cae. ¿Me hago entender? Entonces no podemos venir a decir nosotros que existen razas. ¿Alguien lo puede leer en la Reina Valera? La Reina Valera dice, mas vosotros sois... Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Nosotros somos sacerdotes del rey. El problema es que en el antiguo pacto ser sacerdote del rey es el que sacrifica en lugar del rey, el que sacrifica a favor del rey. Si el rey necesitaba hacer una petición, él no podía presentar ofrenda ni hacer sacrificios. Los reyes no tenían permitido eso. Ellos no podían entrar al tabernáculo, entonces ellos tenían sacerdotes. Y el sacerdote era el que iba y lo hacía por él, pero en este pacto nuevo no. Estoy queriendo hablar por ahora hasta ahora del antiguo pacto. Ojo, vamos a empezar a introducir el nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿por qué nosotros somos sacerdotes? Eso está en el mismo capítulo, en el versículo 4. Versículo 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? De primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice? Dice primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya no es que yo, por ejemplo, soy el sacerdote de Martica en Bogotá, entonces Marta me tiene que llamar y decir, hermano, mire, haga una ofrenda para que Dios me oiga. No. Es que ya Marta y Gladibel y Marle y todos los que me están escuchando ya pueden hacer sacrificios. ¿Por medio de quién? Del Hijo que derramó su sangre. Y mire que es interesante este versículo. No solamente dice que ya nosotros podemos hacer sacrificios, sino que dice que nosotros ahora somos casas espirituales, que nosotros somos ahora el templo. Llamar al lugar de la congregación templo, eso es un error, eso no es un templo. Templo somos nosotros porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, para acabar la primera parte,
para acabar la primera parte, que es hablar con los judíos solo del Antiguo Testamento. Ya está profetizado en primer libro de Samuel, capítulo 2, que Dios iba a cortar el sacerdocio arónico. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, donde no ha habido sacerdote arónico, ahora dice que aparecieron? Ya hay un disque sacerdote del linaje de Aarón, pero si la Biblia dice que iba a desaparecer, caballero, ¿por qué? Porque si la Biblia en Jeremías 31 me dice que va a haber un nuevo pacto y no como el pacto antiguo, ¿por qué? Entonces ahí es donde nosotros ya introducimos el Nuevo Testamento y nos tenemos que ir a Hebreos capítulo 7. Busquemos por favor Hebreos capítulo 7 y le pido por favor que el primero que lo encuentre, si es tan amable, lo lea. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 7 o Hebreos 7. ¿Ya? Hebreos capítulo 7, ¿qué? Ya un momentico te voy a decir. Capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6. Versículo 16 en adelante. Leamos el capítulo 6, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Hebreos capítulo 6, versículo 16 en adelante. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Un momentico, Juliet, qué pena contigo, no. Vamos a tener que leer más atrás, porque lo que quiero es que vean ustedes que ya el sacerdocio arónico en el nuevo pacto no existe. Y tenemos que primero, antes de saber cuál es ese sacerdocio, tenemos primero que ver quién es el sacerdote. Entonces, vete por favor al capítulo 4, versículo 14, por favor. Madre, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? No, Julio, doy. Dígame. Yo tengo una referencia aquí en cómo es que es en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Si alguien lo puede tener, porque tengo... Hebreos 2, 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Dice, por lo cual debías ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bueno, ahí ya comenzó a introducirlo. Pero en el capítulo 4, versículo 14, empieza a explicarlo perfectamente. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos a tener que leer oído. Esta doctrina se tiene... 4.14. 4. Ya te doy la palabra, A ver. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos. Juliet, ya te doy la palabra. Ya te la doy, espera. Ojo, si nosotros no entendemos el inicio de cuando Dios comenzó a quitar todo, comenzó a quitar el sumo sacerdocio, comenzó a quitar la Torá, comenzó a quitar los sacrificios. Nótese que Samuel es de la tribu de Efraín o de Benjamín. Creo que es de Efraín o de Benjamín. Me da de Efraín porque el Cana era de Efraín. El Cana era de Efraín. Él no es levita. Él no puede entrar. Prohibido. Pero Dios lo acepta. Porque lo que Ana hizo fue conforme al corazón de Dios. Y Dios empezó a quitar
la ley. Gladys, ¿qué quieres decir? A Samuel, solamente a Samuel es quien acepta Dios para cumplir ahora, porque los hijos de Eli ya esa casa ya está desterrada, ¿cierto? ¿Solamente a Samuel o también su descendencia? No, la descendencia de él no, porque más adelante vamos a ver que la descendencia de él es quitada también, porque están caminando torcidos. Pero es que aquí hay una cosa que hay que analizar, y es que Dios pudo haber quitado a Elí y a los hijos de Elí, y pudo haber tomado a otro de la descendencia de Aarón. Él puede decirte, bueno, a ti te voy a quitar, pero me voy a suscitar a otro. Pero el texto dice, a ti te voy a quitar y también voy a quitar la casa de tu padre. Cuando yo leo esto, mi mente hace un contraste con Salomón. Dios le dice a Salomón, a tu hijo le voy a quitar el reino. Bueno, primero le dice, a ti no te quito el reino por amor a tu papá. No te lo quito. Pero a tu hijo le voy a quitar el reino. Pero la casa de tu papá va a seguir caminando. Y me voy a suscitar un rey de la descendencia de David, que es Jesucristo. O sea, la casa de David no fue mochada. En cambio aquí la casa de Aarón sí es cortado enseguida. Tanto Elí como Aarón, ya se va a acabar ese sacerdocio. Como ya se va a acabar ese sacerdocio, ustedes se van a dar cuenta que de aquí para adelante muy pocas veces aparecen sumos sacerdotes trabajando. Escaso. Ahora, Juliet, Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra protección. Siga. Que No se oye. No se oye, Juliet. Un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según. Juliet, tenemos problemas con tu internet, Juliet. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Juliet, ¿me oyes? Juliet, tenemos problemas. Sí, tenemos problemas, no te estamos escuchando bien. No te estamos escuchando bien, hay problemas de internet. Qué pena contigo. Otra persona que lea, por favor, desde el versículo 14. Amén. 4 del 14 en adelante. Jesús, el gran sumo sacerdote, tiene por título: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Marley, ¿y en hebreo cómo es? ¿Cómo? Ahí en hebreo no lo tienes escrito. ¿Qué tengo escrito ahí? Bueno, en la parte donde dice el subtítulo para los que quieran, donde dice Jesús, el gran sumo sacerdote, deben todo colocar Cohen Gadol. Eso es en hebreo. Cohen, C-O-H-E-N, espacio. Dígalo de nuevo, por favor. C-O-H-E-N, espacio, Gadol, como suena, Gadol. Con K. No, Gadol. Gadol, con G, de gato. Bueno, dependiendo del gato. Cohen Gadol, esa es la palabra sumo sacerdote en hebreo. Dale, por favor. Listo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, perdón.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el 16 yo sigo. Siga, por favor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hasta ahí un momentico. Quiero que comprendan la diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento, tanto del sumo sacerdote como del sacerdote raso, a el sacerdocio nuestro de hoy. Que yo sea sacerdote de Dios hoy no me faculta a mí oído para hacer sacrificios por otros. Ese ha sido un problema de la iglesia cristiana de hoy, que tiene al pastor como si fuera por encima de él, cuando recuerde que no, nosotros nos amamos por igual. ¿Me hago comprender? Si usted tiene un problema, ¿sí? Hay un versículo, espere. Si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad, ya usted está facultado para encontrar el oportuno socorro. ¿Dónde está ese versículo aquí? Vamos a buscar aquí. ¿Cómo? El 16 del 4. El 16 del 4, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted ya puede entrar al cielo en el nombre de Jesús. Usted no me necesita a mí, usted no necesita a ninguna otra persona, usted necesita solo a Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Si una persona hoy enseña, no, es que usted tiene que estar bajo mi cobertura, usted tiene que estar bajo mi autoridad, está tomando el puesto de Jesucristo. ¿Quién más levantó la mano, por favor? Yo. Dale, Luz Dari. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, señora. Pues, gracias a Dios que eso es así, ¿no? Porque se imagina usted que uno no pudiera entrar al trono de la gracia, entonces tendría uno que depender de otra persona hasta que ella pudiera. Sí, señora. ¿Cierto? Y yo tengo un ejemplo que me pasó a mí, pues no sé si me da permiso de contarlo. Claro, dale. Pues es que tenía un problema muy grande, muy difícil y me estaba agobiando terrible. Estaba desesperada en ese momento. Cuando eso yo no era cristiana, era católica, bueno, apostólica y romana, ¿no? Y entonces, pues me fui para de la vecina, porque yo pensé que Dios a mí no me escuchaba y que era mejor con ella porque ella sabía más que yo. Entonces, pues sí, sabía más que yo en cuestión del rosario. Y me fui y le dije que sí, era tan amable y me acompañaba a hacer el rosario, pero ya. Entonces me dijo, no, yo no puedo ahorita porque estoy ocupada. Entonces me dijo que a las 3, entonces a las 3 fui y me dijo, no, sigo ocupada. Entonces yo ya había hecho como 7 oraciones de esas y ya estaba haciendo yo sola porque yo cogí esa confianza. Yo dije, pues si ella lo escucha a Dios, pues a mí también me va a escuchar, y empecé a hacerlo, ¿no? Y cuando ella fue a las 7 de la noche a decirme que ahora sí, yo le dije, no,
ahora sí yo ya entré y yo ya estoy orando, pero entonces yo no me puse a hacer los rosarios estos, sino yo me puse a orar de verdad, porque yo dije, ¿cómo le voy a contar al Señor todo lo que yo necesito repitiendo esto? Yo no puedo. Entonces yo me puse a decirle lo que yo sentía y lo que tenía y lo que necesitaba y todo. Y entonces pues es una gran ayuda, porque imagínese usted, uno dependiendo de otro hasta que el otro no venga, y si no tiene tiempo, entonces uno se queda ahí. Sí, señora. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya hoy en el Nuevo Testamento no necesitamos rosario, no necesitamos repetición. Es más, los judíos hasta el día de hoy rezan, ellos no oran. Los judíos no oran. Ellos repiten y repiten y repiten. Pero gracias a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Él puede presentar sacrificios por nosotros, ya no necesitamos a otra persona. ¿Quién más levantó la mano? Yo la levanté, David. Cuéntame. Ocurre es que a los líderes o los pastores de la antigüedad, desde el principio, eso fue lo que le enseñaron a la iglesia. Y como hoy todavía, inclusive estoy invitado a una reunión donde el secretario de gobierno va a hacer un desayuno a todos los pastores, porque tenga la plena seguridad que el encabezamiento de que se va a lanzar a la alcaldía de Sina. Y estamos invitados a ese desayuno, la cual me llamaron ayer para confirmar, y le dije que no, yo no podía asistir porque estaba ocupado. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en esto? Ocurriendo es que todavía, hoy, se está enseñando es que si no tenemos la cobertura, por ejemplo, de la Asociación de Pastores de Ciénaga, estamos fuera del orden de Dios. Necesitamos a alguien que sea verdaderamente el presidente de la asociación, para así poder andar en la regla, en lo que manda Dios, porque tenemos que someternos a la asociación. Es más, el filtro para poder presentar cualquier evento debe estar aprobado por la Asociación de Pastores, o no, estás en desobediencia. Bueno, ya son las 6:06, no tenemos tiempo. Madre, ¿querías decir algo? Veo la mano levantada. ¿No? Mire, son las 6:06, no tenemos ya tiempo, hay que ir a trabajar. Mañana seguimos hablando de este tema y profundizando cómo es que hacerle entender a los judíos que el sumo sacerdote Aarón y el sacerdocio levítico se acabó. Obteniendo esas herramientas doctrinales, debo decirles algo para terminar. La iglesia verdadera, la bíblica, está organizada, pero no es una organización. La iglesia cristiana no es desordenada, somos organizados, mas no es una organización. ¿Por qué? Porque tenemos una única cabeza, que es Jesucristo, y Él, a través de su Espíritu Santo, hace lo que quiere y desea en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, diferentemente de otros. Lo que hizo Pablo no fue lo mismo que hizo Pedro. No fue lo mismo que hizo Felipe. Mucho menos lo mismo que hizo Juan. Es más, todos fueron a parar a diferentes partes. Pedro terminó muriendo no en Roma, como dicen los mentirosos católicos. Perdón, católico no. La mentira del catolicismo. Él murió en Irak. Juan muere en Asia y Pablo muere en Roma. Y aunque enseñaban lo mismo,
no andaban unos encima de otros, hasta el punto que hubo un solo concilio para decirle a la gente no al judaísmo, no a los judeomesiánicos. Ese es el tema que estamos hablando, los judeomesiánicos. Mañana seguimos charlando sobre este tema, ¿ok? Los que están en Facebook, Dios les bendiga.